Lo que era esta mañana, a las 5:30 de la mañana, esto era Mordor. Ha sido lo peor que he hecho en mi vida. Muchos kilómetros, con más 18-20%. I'm a sex symbol in Spain. Really? Yeah. Esto en Nueva Zelanda es impresionante. ¡Ay! ¿Dónde está a grabar? Estoy en el compulsorio. La otra iba haciendo X. ¡Que es tu cumpleaños! Hoy yo era como el piraña en verano azul. Ellos creo que saben que somos imparables y cuando ven la cámara se vuelven locos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo los imparables en esta edición en Nueva Zelanda. Tú piensas el sitio más alejado de España, ese es Nueva Zelanda. Está a las antípodas. Si tú cogieras una cucharilla o un palo de polo, empiezas a hacer un agujero, atraviesas todo lo que es la corteza terrestre, el núcleo, y abajo de todo aparecerías justo donde estamos ahora, en Christchurch, donde empieza la Pioneer, la carrera que vamos a hacer durante 7 días recorriendo toda Nueva Zelanda. Una gente maravillosa. Autóctonos no hay, aquí no había gente. Vinieron los maoríes, que eran de Polinesia, vinieron, dijeron, oye, pues que me gusta la isla, ¿qué te parece? Está para entrar a vivir. Nos quedamos. ¿Por qué? Una vez llegas aquí, da como pereza volver, ¿eh? 36 horas de avión nos hemos metido. Pero ahora ya estamos aquí y vamos a disfrutar durante una semana de este maravilloso país y sus maravillosos paisajes. Amigos, no os lo perdáis, porque esta aventura promete. Estamos preparados, vamos a seguir lo que es a pasar el test de idoneidad de que llevamos todo el equipo. All right, guys. I need to see your mandatory gear list and first aid kit. Okay. Betadine, tape, bands, condoms. Lovely. You can keep. No, you don't need it? Can we? But it's too large. We can cut. One for each person. Okay. No, this is waterproof, this is windproof. It's the same. That's waterproof. Waterproof. Estamos provocando un poco el caos para que cuele. Cultura anglosajona, no cuela nada. Whistle. Whistle, we was don't that? have whistle. Okay, you need a whistle. It works. Yup. Hay que buscar un silbato porque se ve que pito no le vale. ¿Has pillado o qué? Con un hueso de albaricoque yo te hago uno. Lo que pasa es que hay que conseguir albaricoques. No sé si es más complicado conseguir albaricoques que silbatos. Un casco pagamito, que le faltaba casco. Casi, es hueso de melocotón, pero no es de albaricoque. El hueso de melocotón no funciona para este silbato. O igual sí. Aquí no se hace fuego, ¿eh? Te faltan piedras, ¿no? Ya tengo un silbato, tío. ¿Qué dices? El silbato es esto. Pero tú silbas Ya tú. verás si enseñas negro, pam, y lo guardas rápido. Me ha colado. Coño, que no ha colado, claro que ha colado. ¿Qué haces, compañero? Estoy construyendo un silbato, tío. Esto lo vi en Superviviente. ¿En qué documento? Ah, Superviviente. Sí. Vamos a ir al mecánico a ver si me puede hacer un agujerito. ¡Chan, chan! Compañero. You left the whistle? Okay. You know, it's funny, I had another guy, I'm tempted to go and find him because I'm pretty sure he did the same thing. Yeah, perfect. Works And for me. if this, you can... And you can eat the piece. Yeah. Okay. Whistle. A ver qué tal se nos da hoy, vamos saliendo cada 20 segundos, yo salgo el último de todos y a partir de mañana son las etapas de verdad. Y tenemos unos 600 kilómetros cruzando todos los Alpes del sur de Nueva Zelanda. Es una zona que está especialmente acondicionada con caminos muy técnicos y trazados muy específicos para hacer descensos sobre todo. Consiste en 2 vueltas con recorridos ligeramente distintos y en ambos casos son muy técnicas. Espectacular el percurso, siempre para arriba y para abajo. Despacio, para abajo vas despacio. Se ha atragantado, pues abajo se atragantaba. Lo que os decía, primera etapa prólogo, la emboscada.
subida mortal, eterna, y después bajada mortal. Hoy era todo artificial, era un bike park, mega peralte, mega tal, y yo soy más en plan natural. A mí me dejas un trialerón con rocones y tal y me voy buscando la vida, agarro fuerte y más o menos voy bien. Pero aquí, y con este, me ha quitado la moral en 2 curvas. Bien. Pero para arriba hemos ido bien y después para abajo, al final ha colado. Hemos ido bien, subiendo y bajando. Ahí, así, aunque te parezca que no corras, corras el doble, ¿eh? Era larga la bajada, era larga. Había un momento que decía, Ivonne, suelta y tal, y yo ya era rollo... ¿Sabes aquello del Tetris que te van juntando las piezas y no encuentras el agujero y tal? Decía, en cualquier momento la L la meto en la V y se me va todo al garete. Plan. Primer contacto regulero, es que los bike parks no son lo nuestro. Bueno, no son lo mío. Pero bueno, la verdad es que el bike park, para los que les gusten este tipo de cosas, era fantástico. Las bajadas muy chulas, todo muy limpito, con sus peraltes, sus cosas. Madre mía, qué bonito. Qué primera etapa. Como todas sean así. Hombre, te iba ahora cantando las curvas. Cambia, sube... Lo vas a me dice, vas muy bien, Ivonne, vas muy bien, pero yo no sé si lo hace para que me crezca, entonces yo digo, voy tan mal que me dice que voy muy bien. No puedes frenar, no puedes frenar. No frenes, no frenes. Qué forma de sufrir. Te hemos pasado bien. No, sí, siempre. La subida era muy chula y la primera bajada a ti no te ha gustado. A mí me ha parecido espectacular el sitio. Los que no sabemos, pues es un sufrir, es que me voy a matar en cada segundo. Bueno, ha hecho una croqueta por ahí, en un ángulo muy cerrado. Ella estaba yendo muy lento y la ha pillado, le ha empujado un poco así con el hombro y se ha ido para abajo. ¡Vamos! ¡Venga, venga, salto, salto! ¡Ah! Estamos haciendo un traslado en autobús hasta Geraldine. No es ninguna mujer. Una lástima, es una población. Desde que acabamos Chile hasta que hemos empezado Nueva Zelanda, lo que ha sido el entrenamiento lo hemos llevado mal. No hemos entrenado. Y eso se nota. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira. Que dices, oye, si no entrenas, te vas a la mierda. Y ahí es donde estamos instalados ahora. Tenemos problemas con el aire acondicionado. Uy, está bien, muy provocativo. O sea, ahora mismo vamos 60 personas en este autobús después de haber hecho 2 horas de ejercicio físico, con lo que la transpiración que conlleva. Todo este chapapote que llevamos en el cuerpo está concentrado aquí. We have a major fault. We've got a fault with the alternator. We have to transfer the bags across. Hijo de... Ay. Es una revista de tractores. Tractores, excavadoras. Esto es lo que nos mola a los tíos. How you doing? Ready to flip It's a good price. Think. Okay. That's the deal. Yeah. Okay. It's perfect. No, okay, Wonderful. good. Una gran oferta. Me parece bien, me parece correcto, muy correcto. 32. Let's go, everybody. Go to the bus. Let's go. Pues ya hemos llegado, amigos, después de... no sé, hemos estado horas en el autocar. Y aquí, esta va a ser nuestra casa. Mirad qué bonito. Este campamento con sus tiendas de campaña. Qué calidad te da el césped, ¿eh? El césped te da una calidad de... que te podías quedar aquí. Ayudarme a levantar, que con la mochila no puedo. Cabrones, ayudarme a levantar de verdad. Y ahora hay que buscar cuál es la tienda de campaña que nos toca. Tenemos a Diego Sarasqueta allí. ¿Qué tal la tienda, Diego? Esto es lujo total, ¿eh? Cuidado, esto es lujo total. Imagínate a lo que está acostumbrado Diego Sarasqueta. Pues aquí es donde nos vamos a instalar, amigos. Esta va a ser nuestra casita. Un fantástico adosado. No es ni adosado, es unifamiliar. Un unifamiliar aquí en medio de Geraldine. Qué duro se hace el desayuno, ¿no? Yo me levanto con poca hambre, siempre. Como si no hubiese un mañana. Por si acaso pasa algo hoy y no comemos, pues bueno. Pero yo, Santi, para que digas que cuido bien de ti,
He traído un poco de jamón de Casa Pepe. El jamón en este tipo de eventos es un clásico ya. Mira aquí mi primo, el que lleva el chándal amarillo. Realmente, esto más que una prueba deportiva parece un comedor social. He venido aquí porque nos dan de desayunar. Es Liam Neeson. Se ve que las cosas no le están yendo muy bien. Las primeras noches siempre son las más difíciles porque es habituarte un poco a lo que es dormir en el suelo con la colchoneta, saco de dormir. Eran las 5:30 de la mañana, justo cuando nos despertábamos, que encontré una posición buena, que esta ya me la guardo ya para lo que será esta noche. Es una subida constante hasta el kilómetro 66, donde haremos unos 2.400 de desnivel. Yo quiero pensar que no es tanta subida, veréis cómo porque sí. si no me doy media vuelta y me voy a la tienda. Ya veréis cómo sí. Adiós, amigos. La etapa de hoy es el verdadero inicio de la Pioneer y es una etapa básicamente de resistencia. Es una etapa muy larga, son 106 kilómetros, una zona de vistas espectaculares, con cañones, cruzando ríos, que vamos a descubrir lo que es el verdadero backcountry de New Zealand. Ha empezado la segunda etapa y nada, estamos aquí en el grupo de cabeza que se rueda rápido, pero bueno, a rueda de momento se va bien. Kilómetro 12, nos hemos instalado en una buena grupeta. Vamos a vivir un poquito del cuento aquí en la grupeta. La primera toma de contacto ha sido dura, ¿eh? Y mira que ha sido un planteamiento de decir, bueno, vamos a hacer un poco paseando Miss Daisy. Lo que pasa es que el hecho de ir con Diego Sarasqueta, él es pura sangre. Tú un pura sangre no le puedes decir, no, que vamos a dar un paseo por aquí, no. Quiere velocidad, quiere darlo todo. Y a Sarasqueta le pasa eso. Vaya etapa, vaya desastre. Llevamos 2 paradas, Bribón ha pinchado, hemos tenido que rehinchar 2 veces la rueda. Se ha salido lento, a partir de media etapa, sobre el kilómetro 25 así se ha tensado, se ha hecho la selección y kilómetro 40 voy y pincho. Yo no me lo creía Una cuando me has crisis. dicho. Entonces metíamos aire y paramos medio minuto y venga a perseguir, los otros arrancaban, ¿sabes? Y hemos ido así, hemos parado 4 veces, aprovechando un avituallamiento. Sí, también. pero la primera ha sido bastante dura porque yo creo que han visto que habíamos pinchado, porque iban mirando todos para atrás y se han puesto como locos a ver si reventábamos. Pero nos hemos puesto, como siempre, más cazurros que cazurros y al final hemos vuelto a enganchar. Pues aquí estamos, la tripleta, Diego Sarasqueta, Carlos Ortet y yo mismo disfrutando de este bonito paisaje. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no, Diego? Joder, una etapa muy chula. Se nos está haciendo largo, Sí, un poquito. es lo que te digo. 5 horas y cuarto llevamos y todavía nos quedan 40 kilómetros. Iniciando la ascensión por un paraje realmente increíble. Hasta que hemos llegado al que empezaba a subir, no las tenía todas conmigo, ¿eh? O sea, realmente malas sensaciones, cansado, mal. ¿Sabes aquello que te empieza a cuestionar qué necesidad tenemos de estar aquí? Pues el paisaje está bien, pero ya está. 7 días, me cago en 10, yo mañana me retiro. Solo con calma, que no hay prisa. Si después llegamos al campamento y no hay nada que hacer. Y justo en el inicio de la ascensión me ha cambiado el chip, tío, me he encontrado bien y así hasta el final. La gente, la verdad, es que se inventa cualquier cosa para mantenerse entretenido. No sé si oís música. Es él. Okay. You got music and you on your bike. Oh. Tenemos banda sonora. Take my breath away. Nice, bravo. Yeah. Y de repente
realmente a falta de 10 kilómetros single track, yo veía que la rueda iba, bueno, deshinchadísima. Digo, Tommy, hay que parar al palco. Me he dicho, no, tienes que llegar así a meta como sea. Pues no veas. Parecía que estaba haciendo ciclocross. Hostia, un sufrimiento constante, tío. Mira cómo voy. Pinchado. Bueno, hemos llegado primeros. Tú. Me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Hombre, a mí, yo claro. sabía que nos pintaban, ¿eh? Sí, sí. Había 2 carriles, hierra en medio, le digo a este, coge la izquierda y yo me encargo de la derecha. Y los suricatos iban atrás, así, ¿sabes? Y nosotros rollo melee, rollo black, ¿sí o no? Sí. Guapo, ¿eh? ¿Qué tal? Mucho aire, ¿no? Yo no lo he notado, ¿tú? ¿No has notado mucho aire? No. Joder, ¿cómo es posible? ¿Tú me has visto hoy? Mañana más. Y mejor, y mejor. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues ya está. Al final han sido 7 horas 20. Esto ha sido largo. ¿Qué tal? Tú eres español. Chile. Qué alegría. Mira, estuvimos en Chile nosotros hace poco, el desierto de Atacama. Sí, me dijo que le encantó, pero es tan feo. ¿Qué dices, feo? Ganaron a todos los chilenos. No quedó ni uno vivo. Que los voy a seguir viendo estos días, así que entrete. Así estaremos. Vamos a comer La rápido. ventana, explica lo de la ventana, porque se van a pensar mal. Que después de hacer ejercicio tienes media hora, 3/4, que le llaman la ventana metabólica, y te lo puedes meter lo que quieras, que el cuerpo lo asimila con mucha rapidez. Entonces hay que aprovechar ahora para asimilar rápido, recuperar, para mañana estar lo mejor posible. Pues venga, vamos a comer. Vamos a pillar algo de comida, pero rápido, rápido. O sea, imaginando este momento desde el kilómetro 5. Digo, esto se tiene que acabar, me voy a sentar y me voy a comer una pita. Pero ves, es lo bueno de esto, o sea, realmente esto es malo, es malo. Pero como vienes de hacer 110 kilómetros, esto es el paraíso. O sea, ahora mismo esto es la gloria, o sea, no hay nada mejor. Tienes que putearte para disfrutar de las cosas, si no, no las disfrutas. Muy profundo, ¿eh? Así soy, tengo mis cositas. 2:27, 25, 25, 24, que no sea hasta la 23. Bienvenidos a casa. Cómo me jode que se pellizque la cremallera con... Arreglado. Claro que es la 222, no es la 221. Es que te juro que he visto abierto, he visto el plato y he pensado, mira qué detalle. Esta sí que tiene que ser la mía. Y el maletón, chancla mítica. Pues aquí Lawrence de Arabia, he hecho un poco el turbante. A falta de albornoz, nos tocan los male, ¿no? Entra Santi Villanguarro y... ¿Qué os parece? ¿Mol? Hey, my name is Justin Mad Dog Morris. I'm from Sydney, Australia. My name is Craig Richards and I'm from New Zealand. From New Zealand. My name is Dave Bowe. I'm from the Gold Coast, Australia. My name's Rowan Esprose. I'm from Christchurch, New Zealand. Hope I survive. Estaba yo ya en 8 menos 10, preparando la box A. ¿Y dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? No pasa nada. Tenemos 10 minutos. Bueno, tenemos 5 minutos. Viene ahí seguro. Tenemos 1 minuto. Miguel no está. ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Salir todos a tope. ¿He cogido o no he cogido? Tercera etapa, ha bajado la temperatura muchísimo y hace un frío bastante importante. No más lluvia. No más lluvia, ¿ves? Dicen por aquí. Y eso que habíamos venido aquí a Nueva Zelanda porque pensábamos que era verano. Me cago en 10. Qué poco me gusta el frío. La etapa ha empezado mal porque amanecer lloviendo siempre es un bajonazo. Siempre
sea, despertarte, cuando abres el ojo, que todavía es de noche, 5:30 de la mañana, haces y oyes en la tienda que está lloviendo, dices, esto pinta mal. A la que sales y notas que estás a 8 grados, dices, ¿esto verano? ¿Qué verano es este? O sea, se hace más calor en Barcelona en invierno. La etapa de hoy en mi caso no ha podido ir peor. Ha sido lo peor que he hecho en mi vida. Mal. Yo estaba preocupado incluso, ¿eh? Yo estaba mucho rato preocupado porque yo no había visto nunca a Ivonne sufrir como ha sufrido hoy. Y al principio ya se ha quedado, luego hemos tenido problemas mecánicos otra vez con otro pinchazo. Pero este es el bombón de la mano. Yo pinché ayer y hoy ha pinchado Tommy. Lo mío se solucionó con bombonas y lo suyo ha sido un corte así de bestia en lateral, que de hecho no has pisado ni la piedra. Estaba de lado, rollo, apuntándote. Sí. Y bueno, se ha escuchado y digo, ¡no! Y digo, ¿bien? ¿Soy yo? No, he dicho, bien. 1-1. Nosotros entrenamos mucho juntos y es muy curioso porque cuando lo dejo ir delante, tira y cuando se pone detrás se queda descolgado. Y entonces yo le he dicho a Sara, es que te digo, no lo pilles, quédate a una distancia prudencial. Qué malo. Y lo veías encendido. Además, soy muy malas personas. Y yo estaba pensando, digo, está deseando que lo pillemos para relajarse, digo, pero no le vamos a dar ese placer. Una vez más, vamos aquí los elegidos, 3 parejas y el líder individual. La verdad que está de momento chulo, mucho frío, pero de momento la lluvia nos respeta, o sea que guay. It is Watson and Son, Manuka Honey, James Williamson and Scott Little. No, mal día, no, mala suerte yo diría, porque de rodar rodamos bien con los de adelante, lo que mira hemos pinchado. 2 días nosotros de mala suerte, esperemos que el tercero tengan ellos algún día también. Ahora nos queda sector limpieza de bici, sector cambia neumático. Otra vez. Ducha, masaje y lavar la ropa. Pero tenemos tela 1, ¿sabes? Hoy no aspiramos ni a robar wifi, tío. El wifi al palco, tío. Pues de los prados, todas las colinas tan bonitas, unos bosques, abetos, y de pronto ¡pam! Pues montañas nevadas de fondo. Es un país realmente brutal. Bueno, pues así son las cosas en el mundo de la bici. Empezamos con lluvia y frío y acabamos con sol y calorcito. ¡Qué alegría! Nancy Milan and Diego Sarasquita regata, Carlos Otet, followed in by Tour. Muy bien, muchachos. Well done. 5 horas 17 minutos. Que no está mal. Las cosas ya sabes que no es como empiezan, sino como acaban. Y hemos acabado con solete. Vaya tapón. Muy dura, la verdad es que hemos sufrido mucho. Hasta el kilómetro 66, el segundo avituallamiento, hemos arrastrado problemas técnicos. Ha sido un paseo. Chino Chano, 9 horas. ¿Qué tal, compañeros? Está claro que en los imparables hay 2 niveles. Está el nivel pro, son estos hombres de aquí. No me mires con esa cara, no me mires con esa cara. Y después estamos nosotros, que somos otro nivel. Pero queremos ver si en otras disciplinas se mantiene esta diferencia o podemos ganarles en algo. Entonces hemos venido aquí para probar lo que se llaman los drift cars. Tenemos a Ian. Ian, how you doing? Yeah, good to meet you. Ian, what do you can explain about the drift cars? Drift kart is a Kiwi design from the maker of Blowkart, and it's front-wheel driven with crazy, smooth back wheels that slide uncontrollably. Incredible. Entender lo que es entender, no lo he entendido una mierda. Yo creo que es mejor que vayamos allí y veamos a ver si a esta gente le metemos una paliza.
Vamos. Se trata de patinar, ¿eh? Mira, 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 mira. Oh, toma. Necesitamos a alguien imparcial. Ian, come here, please. Have you seen the race? Yeah. What do you think about it? Who wins? Pretty average at the beginning, but very good improvement. But this guy here, he's just so far above everybody else. He was like, Es que no Ya os lo he puede, es que dicho. no puede ser. So with the same, so with the same shit. Let's take the revenge, but in another place. Okay, Ian, how it works? okay, this rope here Yeah. is going to control your sail. So this is your accelerator and your brakes. Okay. A Tommy le hemos puesto una vela pequeñita para que no nos gane. Tú, lo que tenías que decirme, ¿eh? No, que todo bien. Ya hablaremos, ya. Todo bien, Tommy. Vale, vale. Vámonos. ¿Esta qué mierda es esta? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado tanta vela? Chao, chao. Help! I need somebody help. Hoy me tenía dicho, mira, hoy que vamos a salir 5 minutos antes para compensar el día anterior, pero no lo creo. 3, 2, 1. Away you go, Tyson. La primera parte de la etapa era bastante llana, además transcurría un trozo por asfalto y después por un camino de grava donde se podía ir rápido y donde la gente iba muy agrupada. Era un poco sensación de ciclismo de carretera, ¿no? Y lo hemos disfrutado mucho. Además, nosotros que tenemos alma carretera, la naturaleza es muy bonita, está claro. Pero donde hay un trozo de asfalto, ¿cómo lo disfrutamos? El asfalto bien puesto ahí con sus líneas pintadas, que no hay baches. Es precioso. Ayer está muy jodido y hoy he ido muy bien. Total, que hemos pasado del asfalto al gravel y del gravel a un pasto, no avanzaba, era velcro, ¿eh? La Sí, bici muy pegada al suelo con una hierba. Ya vamos descubriendo la verdadera Nueva Zelanda, aquí al lado de un lago espectacular. No sé si se ve bien. Esto es la bomba. Yo creo que al final allí cada uno tiene que coger su ritmo, porque aquellas pendientes eran muy bestias. Entonces tú has cogido un ritmo al Sí. principio un poco más lento, te has recuperado bien, has tirado y luego se nos ha hecho larga. Hemos atacado y todo para probarlos, pero madre mía, ha sido veros a vosotros y se han crecido, ¿eh? Ellos creo que saben que somos imparables y cuando ven la cámara se vuelven locos. ¿Se han quedado o no? Este paisaje es maravilloso, es impresionante. Una subida como no hay muchas en Europa, yo no he visto. Muchos kilómetros con más de 18, 20%, algunos de pie. Tengo ya subidas para todo el año. Estamos en febrero, tampoco soy escalador. Estamos saliendo de dudas. Estamos subiendo una pared bastante importante. Lo bueno es que con el césped... Agarra. Sí, que no patina. Subida infernal, con unos porcentajes del 30 y pico %, o sea, complicadísimo. Estáis aquí esperando cadáveres, ¿no? Aquí en top of the mountain, esperando que lleguen aquí los muertos vivientes, ¿no?
Total, que todo lo que hemos subido lo hemos bajado en una sola vez. Una pendiente de bestias. Pedrolos de locos. Bueno, hemos llegado cabeza de carrera abajo con ellos y sin hablar ya sabíamos que les íbamos a arrancar las pegatinas. Yo tenía dudas porque no sé si iba a tener calambres o qué y digo, igual pego un palo y quedo más mal que la leche, pero bueno, por probarlo. Y hemos ganado. Hemos ganado hasta que... ¿Os piden el compulsatory? Me han perseguido mucho. Compulsatory, yo no sabía lo que significaba, pero madre mía. Aquí hay una serie de normas que te dice que hay que llevar X. Pues los días que hace frío o se prevé lluvia, X más 3. Y nosotros que no sabemos inglés, pues vamos de listos, vamos de UCI, Pro Tour y a pelo. Con una palabra es el botecito con las cerillas, la gasa, el betadine, la manta térmica, las tiritas, guantes largos, manguitos, perneras. Chubasquero. Todo eso significa en inglés compulsatory y mandatory. Hemos ido a hacer la entrevista de llegada y digo, alargar la entrevista y veía unos suricatazos así esperando con el boli. Con el boli y la libreta. Mira con el rabillo, ¿eh? Ya ves, sí, mira con el rabillo. Al final, pecho para adelante y hemos ido a hablar con ellos y ya está. You just see a No hat. good. Your warm hat. Yeah. Lo primero, ¿dónde está el gorro de lana? Gorro de lana, pues si hace 35 grados. No, gorro de lana. Y la otra iba haciendo X. Después dice las perneras. Hostia, perneras. X. Can you bring out what you've got and then we can just look at it? Nosotros sacando lo que teníamos. Manguitos, bombona, bomba, cámara, cámara, geles. Chubasquerazos. Toma, esa no te lo esperabas. Tenemos unas cuantas X. En definitiva, que no llevábamos nada. Okay, thanks guys. Thank you. Se ha metido un penalti de 5 minutos, tío. Tanto penar. Pero bueno, la foto la tenemos ahí. ¡Vamos! ¿No? Sí. Hoy yo era como el Piraña en verano azul. Lamentable como voy, ¿o no? Los últimos 20 kilómetros le ha salido el demonio de Tasmania y hemos venido que no veíamos ni las curvas. Para llegar al campamento tenías que hacer un descenso complicado y muy estrecho. Y por ahí nos hemos lanzado con precaución. Muy dura, la verdad es que muy dura. Hemos hecho mucho trozo a pie. Nos hemos ayudado con la música. Ella ha puesto el repertorio de chasis. Principios de los 90 y he puesto finales de los 80 con Genesis, Peter Gabriel, Phil Collins, me lo he oído todo. Preciosa etapa, sí, señor. Hi. Awesome. Well done. Well done. Well done. El que más mérito tiene de toda la prueba. Yo flipo con ese hombre, tío. Flipo. Ese tío se quitara 30 kilos de encima, volaría. Y dices, bueno, pues llaneando, normal, porque tiene peso, inercia, pero es que tampoco sube tan mal. ¡Respeto! El paisaje no tiene precio, es brutal. Esto en Nueva Zelanda es impresionante. Vamos, por otra. Vámonos al lago. La gente tiene unas ideas de bomberos. ¿Qué necesidad hay de bañarse en un lago congelado? Quiero decirte. ¿Qué te pasa? Penalti. Te han penalizado, ¿no? Sí. Pero es que no llevabas lo que hay que llevar. ¿El silbato lo llevabas? El gorro de lana nos faltaba. Gorro de lana. ¿Tú llevabas gorro de lana? Por supuesto. Y silbato. Este te lo regalo para ti. Nos lo van a pedir seguro. Y les voy a decir, toma. A mí cuando me han pedido hoy el mandatario les he dicho less is more, no here. Less is more here, no. Aquí, the Spanish people, aparte, mandatory, no. Hemos celebrado que si llegamos a saber hacer la voltereta de Hugo Sánchez, la hacemos. Igual tendríamos que ir cambiando los referentes. O sea, hay mucha gente que nos está viendo ahora que no sabe quién es Hugo Sánchez. ¿Cómo es lo de Usain? Grande. Y además, ambidiestro, puedo hacer. Y... Mira qué bien viven. Mira qué bien viven. Can be the next? Yeah, next? Yeah. 5 minutes. Okay, thank you. I'll be there. ¿A mí sabes lo que me pasa siempre? Estoy en la playa, dijéramos alejado de la orilla, tengo calor. Yo me voy a bañar y a la que me acerco a la orilla ya esta brisilla ya me quita el... A mí ya me ha quitado el calor. Venga, hasta luego. Gracias a todos. Yo es que a mediodía tampoco, ¿eh?
Bueno, para meter los pies 3 segundos bien. Hombre, podemos jugar a volar esto, ¿no? Ostras, sí, a ver quién hace más. ¿No? Cuidado, cuidado, que a ver si le vas a dar a Diego. Mira, Tommy Más está, grande y más Tommy está lejos. eligiendo la buena desde hace 5 minutos, ¿lo ves? ¿no? Míralo, míralo. Mira. De momento está en cabeza Ortiz. ¡Toma! Cuidado que voy, ¿eh? Bueno, está una. De distancia, sí, está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh! ¡Brutal! Muy buena, muy ¡Brutal! buena. ¿O no? Tú, Basti, has ganado. Bueno, ya sé que he ganado. Has por ganado. ahora. De todas maneras, espérate un momento. ¿Llevas la gorra de frío? ¿Llevas betadine? ¿El silbato? Hostia, ¿esta sirve como gorra de frío o no? No. ¿El silbato lo llevas? 2 rebotes de penalización. Al palco. Antonio, ¿qué tal en la cola de carrera? ¿Qué ambiente hay? Hemos empezado muy bien porque realmente los primeros 60 kilómetros hemos hecho en 3 horas y algo. O sea, llevamos a un ritmo muy bueno, pero cuando ha llegado el muro... Bueno, es que los primeros 60 realmente eran muy rápidos y te daba ese punto de decir, ostras, qué guay, qué guay, qué guay. Eran rápidos, sobre todo si vas con Gamito. Se ha vuelto loco en el canal, fila da uno y yo diciendo, me cago en mi Es que iba mucha gente. Iba Todos juntos, es un No, peligro. este no ataca nunca. Este se pone a ritmo, pero así. No, yo no. Hace así poquito a poco. No, no es atacar, es de menos a más. Pero de menos a mucho más. Yo creo que para la próxima carrera tenemos que comprar pinganillos para poder comunicarnos. Lo hablaré con I+D, a ver si nos pueden organizar algo. Exactamente. Tú vengáis, que nos hagan unos Claro, pinganillos. pero Ah, claro, tú. Hombre, claro. Es que tienen que ser de largo alcance. Porque para poder comunicarse ellos De y 3 poder horas. comunicarse 3 contigo... horas de distancia. Bueno, a ver, se puede conseguir, se puede conseguir. Vale, Pero que entre el presupuesto. Bueno, eso... A ver si nos vamos a quedar sin pizzas por la No, radio hombre, esta. no. Las Yo pizzas prefiero no la se pizza, compran. ¿eh? Yo prefiero Por la eso, pizza. mejor la pizza. La casa es grande. Y yo, Fernando, en casa, que iba al hemisferio sur, al verano. Son las 6:39 exactamente. Quedan pues 21 minutos para la salida. Y ya preparados para salir en una etapa que la última montaña que tenemos que subir son en torno a 12 kilómetros con 800 metros de desnivel, que es una auténtica pasada. ¡Es tu cumpleaños! Siempre salimos los últimos, tío. Date cuenta. Es que no hay nadie más detrás. Etapa reina empezada, son 114 con 3.600 metros de desnivel. La verdad que nos espera un día duro, empezado con frío y aquí estamos con Ivonne controlando a los líderes. ¡Es la romería! Se llama la etapa reina porque en principio es la más complicada, es la más dura y así ha sido. Hoy era fácil, o sea, etapa larga, 112, 4.000 de desnivel y nada, hemos arrancado. No le he consultado a mi pareja porque si le consulto me hubiera dicho que no, entonces lo mejor es no preguntar. Con lo cual he atacado y no queda más remedio que venir. Encima Víctor, que es competitivo, así que bien. Total, que se han ido Silver y el otro, nos han cogido 4 minutos. Sí, nos han encantado 4. Y nosotros íbamos cómodos, en un grupito de 6 así, o sea, la historia entre los líderes y nosotros. Carrerón. Yo creo que ha sido la mejor carrera que hemos hecho juntos, porque íbamos cabeza de carrera controlando el tema, has rajado que flipas, 4 geles para tapar el agujero. Claro, yo veo que pincha y ya me empieza a comer gel, ¿sabes o no? Y he pensado yo, vamos a pillarlos. Quedaban 50, 60 metas. Sí, claro. Era mitad de carrera. Hemos pegado una remontada, tío, que los hemos pillado. Tú ya has hecho un repecho a muerte también. Sí, te he dicho, vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Y primera bajada, rasca. Pincha de nuevo, tío. La válvula arrancada, la llanta rota. Bueno, no arriesgues, gallo. Y no riesgo, bicho. Ha sido lo que hay. Prisa no tenemos ninguna. ¿Tú sabes lo que nos espera? Es como, venga,
Ve para allí que te tienen que dar un par de guantazos. Pues no tiene ganas de ir. Y esa no tenemos ninguna. El buen ambiente que tenemos aquí, imagínate. I'm a sex symbol in Spain. Really? Yeah. And New Zealand? New Zealand. Not so much. No. Not so much. Yo he llegado muy muerto hoy, ¿eh? Pero bueno, ya lo veía venir porque hemos hecho un tramo en el kilómetro 75 de asfalto que ya iba aquello que tienes sensación de hambre. Me tienes que comunicar. Coño, eso. tengo que comunicar, no, lo que he hecho es manos en los bolsillos y comer. Mal. Eso hay que decir. Zugasti voy mal. Porque se para y paramos los en el ayuntamiento y se come. Pero lo que no puedes ir a ver si cuela y luego patapum, el hombre del mazo. Pues me pensaba que lo salvaría. Bueno, tampoco hemos perdido tanto por el mazo, ¿eh? No, qué va. Hemos perdido un huevo. Lo que pasa es que no te das cuenta, pues va a ser una nube, pero hemos perdido. Hoy lo he reventado el hermano, vale, dame un abrazo. Se nota la fatiga acumulada. Las rampas ya encima de la bicicleta cuesta. Llevamos ya 7 horas de etapa. Estamos afrontando la última subida, que son 1000 metros, unos 11 kilómetros. Porque además llegabas al último avituallamiento y veías el final, que era como un paredón que subía hasta arriba, veías a la gente andando y decías, todavía me queda todo eso. Allí vamos. Nueve horas exactas desde que empezó la etapa. Y hemos coronado. Increíble. Horas de etapa. En la vida, tío, en la vida habíamos estado Muy bien, Millán, te tengo que felicitar. 10 horas. Igualmente, Sarasqueta. Muy grande, tío. ¿Qué tal, compañeros? Estamos aquí todos los imparables porque hemos decidido que vamos a pasar la tarde, vamos a aprovecharla. Y hemos venido al Hawea Bowling Club. Bernie Osborne. Yes, welcome to Hawea. Thank you very much. You're president of... Yeah, president of the Hawea Bowling Club. Mira, qué detalle, tiene un detalle que nos da un queso de bola de como recuerdo. Equipo, venid aquí a mi lado, que os quiero explicar 4 cosas, venga. My team here. 1, 2, 3, 4. Good bowling. Wait a minute. That's doping. That's doping. You can... Tenéis 2 tiros por persona, ¿vale? Hacedlo bien, por Dios. Bastante el ridículo hacemos en la bicicleta como para perder en esto también. Ni puto caso. Heavy, Phil. Way on 2. Tell him he's had too many wines. ¡Ay, un poquito fuerte! ¡No! Gamito, las esperanzas están en ti. Aquí. Yeah, that's a good way. Yeah, that's a good one. Good one. Yeah. He's going to hit the green. Good one. Thank you. Thank you so much. Good on you. Hemos perdido, pero nos lo hemos pasado muy bien. Hemos dormido bien. Ahora, ¿descansar? No, estamos cansados. Pero vamos a disfrutar. Compulsory y mandatorio. Si nos tenemos que llevar media bolsa, ¿no? A ver, vamos a parecer el muñeco Michelin hoy. 4, 3, 2, 1. Your time is ever do I try. Esta es los últimos, es que no aprendemos.
etapa de hoy, Ivonne, por eso hoy ha habido un single track espectacular al principio. Un poco estresante al final, para mí. Bueno, porque se te hace largo tanto peralte para aquí, peralte para allá, pero para mí ha sido de lo mejor de la carrera, de largo. Tres parejas y a ver, que esperemos que no tengamos tanta mala suerte como ayer. Es una granja de ciervos. A ver si vienen, a ver si vienen. Os preguntaréis, ¿esto es la llamada del ciervo? No lo sé. La verdad es que no tengo ni puñetera idea. Pero estamos probando diferentes sonidos. No, esta no funciona. A pasar la barca, me dijo el barquero. A la que canto se piran, pero corriendo, pero lejos, míralos. Estas etapas que vienen después de la etapa reina siempre suelen ser peligrosas, porque mentalmente, quieras o no, ya haces como decir, bueno, lo peor ya ha pasado. Hemos subido como casi a la cima del Everest. Sí, en 25 kilómetros nos hemos hecho 2000 y pico de desnivel. Hoy ha tocado uno de esos días de no hablar. Etapa introspectiva, cada uno en sus pensamientos. Total, que al final les tenía unas ganas yo de remachar, unas ganas de sprintar y Tommy ha pactado, tío. Han dicho, vamos a llegar de la mano juntos, pero bueno, está bien también. A mí me ha gustado, porque realmente yo creo que son buenos chavales y hay compañerismo con esto. Increíble etapa con estos dos bicharracos, ¿eh? Ivonne, ¿qué? A mí me gusta sprintar. Ivonne Zagasti and Tommy Musser. And at Watson and Son, Manuka Honey, James Williamson and Scott Little across the line at Snow Farm. Gloves, legs, leg. Long one, waterproof. Oh no, the other leg. Jacket, another hat, everything. Okay? Awesome. Thank you very much. Es que una aprendida, ¿eh? Llevamos de todo, los hemos dejado boquiabiertos. ¿Has visto los saldos o no? Uno me lo he cortado yo. ¿Uno ha saltado o no? ¿En serio? Al suelo. No. ¿Sabes aquello que piensas que no se va a acabar nunca? Pues eso. Desde que hemos empezado a subir, ya la cabeza ha dicho stop y el cuerpo ha dicho, si es que ya te lo iba diciendo hace rato, que así no podemos ir. Para los imparables no todo es pedalear, nos gusta conocer los sitios a donde vamos. Y hoy os he traído aquí, os preguntaréis ¿por qué? Porque es uno de los locales más antiguos de Nueva Zelanda, es el Cardrona Hotel. ¿Os apetece una cerveza, muchachos? Genial. Pues venga, a ver quién paga. Ir tirando. Venga para adentro. Ya. Va para adentro, ya. Como un rebaño, míralos. Ay, qué rapón. Ahí están. Chicos, por vosotros. Venga, para nosotros. Silver, ¿cómo habéis visto al novato? Míralo. Disparado. Lo hemos visto muy mal en las bajadas, ¿eh? Encontrar a alguien más malo que yo bajando es cuidado, ¿eh?
Yo creo que más malo que yo no eres, ¿sabes? Pero estás ahí. Escúchame, Santi, cuando hemos salido plano, ¿has visto que como un cortaba así un poco? Sí, yo lo he bajado. La cucaracha, el teleférico. Pero a mí lo que me parece brutal es que baje así, pero luego subiéndose a un galgo. Que sea verano en Nueva Zelanda es porque nos lo han dicho. Porque tampoco tenemos una sensación de calor. Yo llevaba un mes parando de hemisferio sur. No, yo llevo 3 noches pasando frío. Tommy, la próxima, si volvieras a hacer esta carrera, líquida o doble. Doble, sin duda. Doble con 120, que es que enduro casi. Sí, bueno, pero en el single track se quedaba, ¿eh? Con la trail. Me quedaba por mí, no por la bici. Me quedaba por mí, que no veo. Bueno, hay unos que son más privilegiados que otros porque mientras nosotros dormimos en las tiendas de campaña, pues el equipo técnico descansa en esta autocaravana. Y nosotros de todas maneras vamos protegidos en las tiendas de campaña porque quieras o no estamos en un ambiente hostil. Esto es naturaleza a lo bestia, donde hay bichos grandes, hay mosquitos que van a caballo. Pero, amigos, nosotros estamos protegidos. Última etapa, amigos. Última etapa. Esto se acaba. Y también quiero decirte que menos mal. Ahora, como podéis comprobar, el día es más o menos soleado, hace sol, parece que haya buen ambiente, hace un frío de cojones. Pero lo que era esta mañana, a las 5:30 de la mañana, esto era Mordor. No te veías las manos. Pero por suerte, como dice Shakira, sale el sol. Followers here at the Pioneer. Have a great final day. Have a great day, Pioneers. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en Queenstown! La etapa de hoy ha sido para mí un poco desesperante al principio. Y Bob me estaba volviendo loco porque sabía que empezaba bajando y teníamos que estar delante y no había manera de que estuviera delante. Estaba delante, se los tenía controlado. Lo que pasa es que salís a toda hostia, menudas prisas. Las últimas etapas son siempre complicadas porque mentalmente ya estás diciendo, pues esto ya se ha acabado. Y esta era más complicada todavía porque el perfil marcaba como, parecía que todo era como cuesta abajo, pero no era todo cuesta abajo. 1450 para arriba. Todo bajada. Hoy es todo bajada. Así me hace cuesta arriba. Bajada. Hoy hemos hecho equipo. Hemos salido con los primeros, o sea, con los que han ganado, y luego ya cuando nos hemos despedido de ellos hemos esperado a los que venían con nosotros. Sin caminos. No hay caminos. O sea, es rollo suricato usando las flechas y campo a través de locos con ríos de un con metro, ríos, con barro, que no ves el agua. Montículos de hierba, o sea, de locos. Hemos pasado por trozos que yo creo que por ahí no pasan ni las cabras. Escalada. O sea, era escalada técnica. Es que no había ni camino, no había ni trazada. En el kilómetro 13 o así era, nos hemos encontrado a Vito y a Silver, que Vito había pinchado. ¿Qué habéis hecho? Una cesta durante la noche con la lluvia y un vinagre. Que ha crecido aquí. Yo me alegro bastante, porque como yo bajo mal, él se alegra de que yo bajo mal y él intenta bajar muy bien. Y como intenta bajar muy bien, ¿qué ha pasado con la rueda? ¡Zas! Dos bombones que no funcionaban. Oh, mira, ahora sí. Ahora. Y al final hemos hecho la etapa todo. Muy bien. Lo hemos hecho juntos. Hemos compartido una buena etapa. Ha sido complicado para ellos seguir nuestro ritmo porque es difícil mantener el equilibrio yendo tan lento. ¿Han visto lo que se siente yendo atrás? Iba ali intentando no caer, porque no estoy acostumbrado a ir tan despacio. ¡Ay! Ahora está a grabar. Ahora sí. Ahora sí. Madre que me parió, me pinta un huevo. Teníamos que
que cruzar un río y habían unas barcas donde cargabas la bicicleta, te ponías en la barca, te ponían un chaleco salvavidas y yo tenía la imagen de decir, bueno, vamos a remontar el río, vamos a hacer aquí 3 kilómetros. Por lo menos, aquí va. Y te montabas en la barca, hacía venga, bajad. Digo, ¿cómo que bajad? Yo estaba a punto de decirle, bueno, pues espérate, pues vuelvo con vosotros y hacemos un par de viajes así. La etapa de hoy ha acabado con 10 kilómetros extra, que se nos ha hecho eterno, tío. Aparte miraba el mapa, era llano, tío. Yo lo he visto porque cuando hemos atacado, que quedaba el repecho ese largo, allí llevábamos 5 kilómetros de más. Pero ¿cómo ha acabado la etapa de hoy? Pues hemos ganado. Hemos ganado. Y con exhibición, además. $10 kilómetros, 69. 69? Yeah. Hemos terminado primero Masters de más 40 y segundos en la general. Hemos recuperado algo de tiempo, pero con todos los problemas que hemos tenido, tanto de pinchazos como de penalizaciones por el compulsory, ¿no? ¿Cómo se llame eso? Compulsory y mandatory. Mandatory. Cuidado. Pues al final estamos contentos, la verdad. ¡Qué subida! ¡Cuidado! ¡En el track! Esta no venía. Esto me está dando más rollo de supervivientes que de carrera ciclista. Se ha abandonado un bote en una isla que no hay nada. Ha sido como una encerrona. En teoría eran 58 kilómetros y después cuando hemos llegado al río ya ponía allí 69 kilómetros en total. O sea que nos habían puesto 10 más. Esos 10 han dolido, ¿eh? Sí, pero bueno, al final todo ha sido más llano, más llevadero y con el de dúo mixto me ha ido bastante bien, si no, no hubiese acabado. Una aventura más a la saca con Diego Sarasqueta. Nos lo hemos pasado bien, hemos sufrido, hemos reído, lo que es la vida, amigos. La verdad es que cuando llegas y ves el arco de meta y da un poco de subidón, ¿no? Es decir, that's the best part of the race. Carmen Sevilla decía que había veces se ponía una piedra en el zapato porque cuando iba con la piedra estaba jodida, pero a la que se quitaba la piedra era una felicidad espectacular. Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Es como ir una semana con un piedrote en el zapato y ahora te lo quitas y es maravilla. La medalla de finisher no es porque hayamos acabado, es porque estamos acabados. Thank you. Buscamos una aventura, un viaje, y Nueva Zelanda ha sido un descubrimiento, es una tierra espectacular, paisajes increíbles, de un entorno totalmente distinto, donde te sientes pequeño y ves que la naturaleza es la que manda. Y en el aspecto deportivo, yo creo que ha sido un reto más duro de lo que esperábamos todos. Y por último, el aspecto del compañerismo, de la amistad, yo creo que ha sido una reválida a lo que son las pruebas que hay que hacer por parejas. Yo creo que las parejas del equipo han sido uno de los alicientes y como muestra de lo que puede hacer el humor y la amistad ha sido un gran éxito.